Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Son las 11:49 de la mañana del 6 de septiembre de 2023 y vamos a dar inicio a la segunda sesión en línea del programa de formación, contratación y afiliación a seguridad social en el entorno laboral, curso que empezamos la semana pasada, prácticamente el viernes. En este momento, pues nos debemos encontrar desarrollando las actividades de la semana 1. Nuevamente, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes nuevamente el cronograma para que no se nos olviden las fechas de nuestro curso. Bien, entonces recordemos que cuando ustedes ingresan a sus plataformas, vamos siempre al menú del lado izquierdo que se llama herramientas. Si ustedes están desde un celular, la palabra herramientas va a aparecer en la parte superior en una pestaña de color azulito. Cuando ustedes dan clic en esa pestaña de color azulito, se les va a desplegar el menú, ¿sí? En sus celulares no se va a ver así, únicamente va a aparecer la palabra herramientas, dan clic en la palabra herramientas y ahí se despliega este menú. Así como lo estoy mostrando acá, es únicamente en computador. ¿Listo? Bien, entonces vamos a contenido del curso. Al lado izquierdo nuevamente proyecto, cronograma, y vemos nuestro cronograma. En este momento estamos en las actividades de la primera semana que terminan el domingo 10 de septiembre. Nuestra segunda semana inicia el 11 de septiembre hasta el 20 y la última del 21 al 2 de octubre. En este momento tenemos solamente una actividad que se llama presentación interactiva sobre los tipos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social. Ya he recibido varios trabajos eh, y alguien quiere decirme que yo lo expliqué en la sesión pasada, de los que de pronto estuvieron o los que vieron la sesión, que les expliqué que se pedía cuando decíamos presentación interactiva. ¿Quién me quiere decir? Por favor. Profe, Profe, cuando usted habla de presentación interactiva es que se tiene que hacer desde la herramienta en línea, más no que quiera un trabajo ni en Word ni en PDF. Exacto. Perfecto. Eso fue Mirella, quien habló, qué pena. no, profe, yo no hablé. Ah, ¿o quién habló? Habló Joyce. fue Ay, es Joyce, que no vi profe. quién. Listo. Excelente. Sí, profe, Gracias, Joyce, por Joyce. el aporte. Sí, gracias por el aporte. ¿Por qué les pregunté eso? Porque ya recibí varios trabajos en Word. Entonces, eso significa que no leyeron la guía, significa que tampoco vieron la sesión en línea, la grabación de la sesión. Entonces, es importante que las personas que enviaron esto en Word sepan por qué desaprobaron, ¿sí? Porque no es una presentación interactiva, no se está pidiendo un trabajo en Word, no estoy pidiendo un cuadro sinóptico, ¿sí? Entonces, eso como primera medida. Bien, entonces volvemos a nuestra plataforma. Para la segunda semana que inicia el lunes, entonces van a tener dos actividades, una que se llama informe proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. Y la participación en el foro temático sobre los mecanismos de afiliación a seguridad social. Normalmente lo que se procura hacer en cada sesión es explicar lo que vamos a hacer durante la semana. Como ya tenemos claro lo que estamos haciendo en la primera semana y lo del informe es un poquito más denso, vamos a explicarlo de una vez porque nosotros tendremos nuestra próxima sesión hasta el jueves de la próxima semana y eso ya sería muy tarde para explicarles la actividad. Recordemos, entre otras cosas, que este curso de contratación y afiliación a seguridad social está enfocado a la contratación y a la afiliación, nada más. Nosotros aquí no vamos a hacer nóminas, nosotros aquí no vamos a ver normatividad. Tenemos dos cursos, uno que se llama Sistemas, espérenme porque es que es un nombre tan largo que también se me olvida, Sistema de Seguridad Integral en Colombia. Tenemos el curso de Novedades y liquidación en seguridad social integral y tenemos el curso de contratación. Digamos que no hay un orden para hacer los cursos, pero lo ideal sería que primero hicieran el de sistemas de seguridad social en Colombia, sistema de seguridad integral en Colombia, porque en ese curso ustedes van a ver normatividad.
en qué consiste el marco normativo de la seguridad social en Colombia, cómo se ha venido desarrollando. Ahí, digamos que todo es esa parte. El curso de contratación y afiliación, que es este, y el de novedades en la liquidación de seguridad social, lo pueden hacer en cualquier momento. Pero para cualquiera de esos dos cursos ya requieren tener conocimiento de la norma, ¿sí? Del marco normativo, porque ninguno de esos dos cursos se profundiza en esa actividad. Entonces, para los que no tengan, digamos, mucho conocimiento de la norma, pues van a tener que esforzarse un poquito más porque se requiere, ¿ya? En este curso de contratación y afiliación vamos a ver los tipos de contratación, los tipos de afiliación, qué se debe hacer de acuerdo con el tipo de contrato de un empleado en Colombia. Y vuelvo a lo que les decía en la primera sesión. En Colombia, estamos en la legislación colombiana, lo que estamos viendo aquí no sirve para otro país, no aplica para otro país, únicamente en Colombia. Eso en cuanto a este curso. En el curso de novedades, sí van a ver ustedes liquidación de nómina, ¿sí? En este curso no, o sea, hago esa aclaración para que de pronto no vayamos a estar esperando que vamos a hacer un taller de nómina, porque eso no lo vamos a hacer acá. Eso se hace en el curso de novedades y liquidación de la seguridad integral, o sea, cada curso, como ustedes ven, tiene su enfoque, novedades y liquidación, y contratación y afiliación, o sea, ahí nos vamos a enfocar en la contratación y en la afiliación, tipos de contrato, cómo se hace la afiliación de un empleado en las diferentes administradoras, todo eso lo trae el curso. Este curso trae todas las herramientas, incluso trae los videos de algunas administradoras para afiliar a pensión, a salud, a las cajas de compensación familiar, etcétera, ¿sí? Que el enfoque del curso sí es mucho más para personas que estén trabajando en la parte de recursos, sí, pero eso no significa que alguien que no esté trabajando en esa parte no pueda hacerlo. No, lo puede hacer igual, pero quiero es como que tengamos esa claridad. Dicho esto, entonces pasemos a revisar ahora sí la guía de aprendizaje. Bueno, dejemos el cronograma aquí, no lo vamos a perder de vista. Y en nuestra guía, ¿quién me dice cuántas guías tenemos en este curso? ¿Cuántas guías de aprendizaje? Ya. ¿Cuántas? Profe, una. No escuché. Una. Una guía. Exacto, perfecto. Esto también para todos los que han llegado, que se han unido al grupo de WhatsApp en estos días, que han sido bastantes. Entonces, aquí en la semana 2 tenemos el informe del proceso de vinculación laboral de un candidato, según la normatividad y políticas organizacionales. Entonces, vamos a mirar esa segunda actividad. Actividad de aprendizaje 2. Realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. En la aplicación del proceso administrativo se requiere identificar los aspectos jurídicos para la vinculación laboral. Aspectos jurídicos para la vinculación laboral. Es decir, la vinculación de un empleado en Colombia no se da por capricho de la organización, está regulado por una norma, está regulado por la ley, y en ese marco es que todas las entidades, tanto privadas como públicas, deben regirse. Todas las entidades, independiente de las políticas organizacionales de cada entidad. ¿A qué me refiero? Políticas de cada entidad. Si yo trabajo en el sector privado, yo puedo tener únicamente lo que la ley me dice, ¿sí? Un contrato a término fijo o a término indefinido, un salario mensual mínimo, el salario mínimo vigente, de ahí para arriba lo que la empresa tenga estipulado, ¿no? Puedo tener horas extras, puedo tener algún recargo, puedo tener bonos, eso es lo mínimo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la vinculación, aspectos jurídicos para la vinculación laboral, estamos hablando de lo mínimo que tiene la ley en Colombia, que es eso, ¿sí? Pero depende de cada organización. ¿Por qué? Porque puede ser que en una entidad yo tenga 3 primas legales, ¿sí? La ley dice 2, pero puede que haya una prima extralegal. Puede que tenga un subsidio educativo importante, eso no lo dice la ley, pero es política de la empresa. Puede que yo tenga un día compensatorio al mes, ¿sí? Eso no lo indica la ley, pero lo tiene la empresa. Puede que la empresa me subsidie los estudios de posgrado, dependiendo digamos, del cargo que yo ocupe,
Eso no lo indica la ley, pero lo tiene la empresa. ¿Ven? Entonces, ahí quiero hacer esa claridad. Todo lo que estamos hablando acá es lo que está regulado y lo que está normado, o sea, lo mínimo que una empresa debe ofrecer. Todo lo que pase de ahí para arriba es política organizacional que puede darse tanto en lo público como en lo privado. Y hago entonces aquí un paréntesis o una cuña, que no caigan ustedes en ese error. En ofertas laborales que ustedes encuentran que aparece más o menos así, porque es que a mí me da hasta risa cuando veo eso. Dice, ofrece condiciones laborales, algo así como, y con subsidio de transporte y no sé qué. Digamos que eso no es un plus. El subsidio de transporte está dentro de la ley, pero la forma como lo venden es como si eso fuera la gran cosa o como si eso fuera algo adicional. Eso no es adicional. Con todas las prestaciones, creo que es así como dicen los empleos, y con todas las prestaciones, ofrecen un mínimo con todas las prestaciones, pues lógico, si eso no tendrían por qué ponerlo. ¿Sí Profe, me hago qué pena entender? la interrumpo. Qué pena la Sí, interrumpo. La vacante por lo general dice, se ofrecen, bueno, todos los requisitos, la experiencia y dicen, el salario es de 1.500.000 más el auxilio de transporte de 146.06 más prestaciones sociales. En eso no exacto, se debe incurrir. ¿Por qué? Porque es exacto. que si te hablan de más de prestaciones sociales, quiere decir que no te van a hacer el descuento del 4% de salud y el 4% de pensión del 1.500.000, sino que ellos te lo adicionan. Pero es mentira, si te lo descuentan de ese 1.500.000. Entonces, exactamente, entonces mire cómo aparece todo este engaño que es de ley, pero ellos lo hacen ver como si eso fuera un beneficio, como si eso fuera un algo más que yo le quiero dar como empleador. Entonces yo hago este ejercicio aquí que parece de pronto bobo y que de pronto no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, y es porque eso es lo legal, eso es lo mínimo a lo que todo empleado en Colombia tiene derecho, a un salario mínimo legal, a unas prestaciones sociales y a un subsidio de transporte. O sea, eso no tiene por qué ser el adicional ni el que es que aquí le da, no, ¿qué es lo demás? Que en vez de un subsidio de transporte tenga ruta, ¿sí? Eso es lo demás. Listo, me pagan el mínimo, pero la empresa tiene ruta. ¿M? Eso es un beneficio. Entonces, a eso me refiero digamos, con lo que hacemos, y es que ya tenemos un marco normativo y ninguna empresa debe salirse de ese marco. Todo lo que quieran hacer de ahí para arriba está perfecto, pero todo lo que quieran hacer de ahí para abajo no está perfecto. Entonces, eso para que lo tengan presente. Entonces, volvemos al texto. En la aplicación del proceso administrativo se requiere identificar los aspectos jurídicos para la vinculación laboral, desarrollando secuencialmente las actividades del proceso, secuencialmente, de acuerdo con las normas que correspondan al tipo de contratación y a los procedimientos organizacionales para la afiliación a las entidades de seguridad social, utilizando sistemas de información manual y automatizados. Entonces aquí estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de un proceso de contratación. Aquí ya de una vez vamos a entender esta parte. Cuando una empresa abre una vacante, es porque se genera una necesidad dentro de su organización. Alguien identificó que se requiere un personal para cierto proceso. Entonces hay una necesidad. Esa necesidad debe ser comunicada al área de recursos humanos, ¿sí? Necesitamos un personal para empacador, un ejemplo. ¿Por qué? Porque se está produciendo más, porque se necesita sacar un trabajo importante, bueno, lo que sea. Esa necesidad debe estar justificada en un presupuesto y en un perfil que se requiere para la persona. O sea, ahí ya vamos más o menos 3 pasos en un perfil. En ese perfil hay unas condiciones mínimas con las que debe contar la persona que llegue a ocupar esa vacante. Toda esa información, ¿quién la solicita? El área que tiene la necesidad. O sea, si yo soy el jefe de producción y necesito un empacador, pues yo necesito una persona con estas y estas condiciones. Se la comunico al Departamento de Desarrollo Humano y ellos son los que, digamos que, ajustan ese perfil a lo que necesita el área. Ya dentro de las políticas de cada organización, pues publicarán esa vacante, ¿sí? Sea para cubrirla de manera interna con otra persona de la organización o de manera externa haciendo una convocatoria pública sobre esa vacante. Convocatoria pública, estoy hablando tanto en lo privado como en lo público,
En lo privado, pues a través de una página de internet, en empleo.com, en páginas de trabajo, que hay un montón, dependiendo pues del perfil que yo quiera tener, ¿no? En CompuTrabajo, etcétera. Estoy hablando de cualquier cosa. Y en lo público, pues dependiendo de la actividad que se requiera realizar, puedo hacer una contratación directa o tendría que hacer una publicación con un pliego de peticiones, etcétera, etcétera, para cubrir un personal. Eso también pues ya es otro tema, pero es eso. Entonces, a eso se refiere con proceso, secuencialmente las actividades del proceso. Entonces, les hago el ejercicio es porque lo que ocurre es eso y no que el Departamento de Desarrollo Humano diga, ay, aquí les traje un empacador, porque se le ocurrió. No, hubo una necesidad del área correspondiente, esa necesidad la comunicó a Desarrollo Humano y ellos se encargan de hacer todo el proceso de contratación, de acuerdo con las normas que correspondan al tipo de contratación. Entonces ahí viene el tipo de contrato, bajo qué contrato va a estar esa persona vinculada con la empresa. Y eso lo sabe quién, el Departamento de Desarrollo Humano, pero con base en qué, en la necesidad que le estipula la parte de producción, que es quienes le requieren a esa persona. Y procedimientos organizacionales para la afiliación a las entidades de seguridad social. ¿Qué procedimientos? Dependiendo del tipo de contrato, la empresa tiene unas obligaciones que cumplir con el empleado. Entonces ya sabemos que si es un contrato indefinido, término fijo, o incluso por hora labor, la entidad debe pagar seguridad social. Si es prestación de servicios, no. Entonces, de ahí que se derivan una serie de actividades dependiendo del tipo de contratación, dependiendo a su vez de la necesidad que está manifestando el área encargada, pues, que necesita esa persona. Entonces, eso es como todo como la conceptualización de lo que vamos a ver en esta segunda semana. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Que consultemos un material que se llama Contratación y Vinculación Laboral y que vamos a entregar una evidencia que se llama Informe del Proceso de Vinculación Laboral según el caso de estudio. Entonces, ¿qué dice? Elaborar un informe de Word con relación a la ejecución del proceso administrativo de vinculación de acuerdo con los casos de estudio propuestos, utilizando los trámites y procedimientos de afiliación, evidenciando secuencialmente las actividades desarrolladas y documentos aplicados, de acuerdo con las normas que correspondan para la afiliación a las entidades de seguridad social y procedimientos organizacionales de la entidad o empresa. Ustedes dirán, pero semejante larguero, ¿qué es? Elaborar un informe de Word. Eso lo tenemos claro. O sea, es un documento en Word que evidencie la vinculación de un personal con unos casos de estudio propuestos, utilizando los trámites y procedimientos de afiliación. Digamos que este es el grueso de nuestra actividad y ya vamos a explicarla en detalle. Entregar un informe escrito y aquí viene lo importante. La evidencia debe ser desarrollada en el documento denominado Anexo 1, vinculación laboral de un candidato. Vamos a ver dónde se encuentra ese documento. Dice que el cual encontrará en el espacio de la actividad de aprendizaje 2, que es el que corresponde efectivamente a la actividad de aprendizaje 2. Vamos a ver esa actividad. Entonces aquí nos dice informe del proceso de vinculación laboral y aquí está el anexo 1. Vamos a descargarlo, es un documento de Word. Vamos a abrirlo. Profe, qué pena, pero es que yo no veo nada, me sale toda la pantalla en negro. Es que se está abriendo el archivo de Word, pero espérenme, miro si es que no se está compartiendo la pantalla. No, sí se está compartiendo, ¿cierto? Pero ahorita lo que están viendo es esto.
O sea, nada, porque todavía no se ha abierto el archivo. Pero sí se está viendo porque yo lo tengo en mi celular también y sí lo estoy viendo. Ah, ok, perfecto. Están viendo que se está tratando de abrir Word. ¿Sí? ¿O no? No, profe, a mí me sale todo en negro, como si no se estuviese Sí, señora. compartiendo la pantalla ni nada. O sea, no me sale. ¿Alguien más? ¿O alguien ya vio el Yo sí documento de estoy, Word? sí, Yo yo sí lo estoy estoy viendo, viendo. profe. Listo, apenas ya se abrió el documento. No sé si de pronto refrescas la pantalla, porque ya ahí estoy viendo el documento. ¿Sí? ¿O no? ¿Y cómo hago? Qué pena con ustedes, ¿cómo? Es que me Espérame sale. un segundo. Ah, no, espérenme un Que segundo porque ahora sí tengo salir y volver a entrar. Listo, A ver, ya está. Ok. María Alejandra. ¿ya están ahí? ¿Ya están viendo ahí Sí, ya ahora sí puedo ver. Creo que es que sí había un error. Listo. Ahora sí están viendo el archivo de Word. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces en este documento es que ustedes van a desarrollar ese informe. Entonces aquí viene el título, que es el que ya les dije, vinculación laboral de un candidato. Aquí viene el concepto de la actividad. Este es el pedacito que yo les leí hace un momento de la guía. Y entonces aquí viene lo siguiente. Para el desarrollo de esta actividad, elabore un informe de Word en este mismo archivo. Miren, le voy a subrayar en este mismo archivo. Es decir, no es en otro, es aquí mismo. Con relación a la ejecución del proceso administrativo de vinculación, de acuerdo con los casos de estudio propuestos, que son los que ya están en este mismo documento, utilizando los trámites y procedimientos de afiliación, evidenciando secuencialmente las actividades desarrolladas. Aquí esto lo hemos visto, ese es el proceso. Y documentos aplicados, de acuerdo con las normas que correspondan para la afiliación a las entidades de seguridad social. Y procedimientos organizacionales de la entidad. Material de formación a consultar, contratación y vinculación laboral que está en la plataforma. ¿Cuáles son los casos de estudio? Aquí hay 5 casos de estudio. 5 casos de estudio. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los 5 casos de estudio. ¿Qué debe contener el informe? El informe debe tener 3 puntos. Análisis del alistamiento y convocatoria de acuerdo con las necesidades de la organización. Análisis y alistamiento y convocatoria de acuerdo con las necesidades de la organización. ¿Qué significará alistamiento? Yo les hablé de un proceso, de un ejemplo de un empacador, quien identifica la necesidad, cómo se la comunica al área de desarrollo humano, cuál es el perfil que se requiere. Esa es la parte de alistamiento. Convocatoria, de acuerdo con las necesidades de la organización, dependiendo si es pública o es privada. Si es pública, dependiendo del tipo de contrato. Recuerden que en las organizaciones públicas no podemos hacer contrataciones directas por todo tipo de personal. Se requiere hacer un proceso. Entonces, importante hacer esa claridad. Segundo punto, contratación y afiliación a la seguridad social. Ya hice el alistamiento, es decir, ya sé qué personal necesito, ya lo convoqué, ya puse la publicación para que llegaran las personas. Ahora hice contratación y afiliación. Yo hice una publicación y llegaron 100 personas, ¿cierto? O sea que el Departamento de Desarrollo Humano publica, debe saber que si las personas responden o envían su hoja de vida, deben hacer un análisis de la hoja de vida para saber si sí es admitido a entrevista. Las personas que sean admitidas a entrevista, pues deben convocarlas a entrevista. La empresa decide si hace pruebas psicotécnicas o no. Por eso dice aquí muy claro, de acuerdo con las necesidades de cada organización. Porque es importante tener en cuenta esto.
porque no todas las empresas hacen lo mismo, ¿sí? No necesariamente vamos a hacer pruebas psicotécnicas, no necesariamente vamos a realizar una entrevista, no necesariamente vamos a hacer visita domiciliaria, eso depende de cada organización. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan ahí cada organización en la que ustedes trabajen, porque muy seguramente cada una de ellas pues tendrá sus propias políticas y eso lo deben tener en cuenta. Sobre esto, como les digo, no hay una directriz. La única directriz que hay es lo legal, lo mínimo que debe hacer toda organización. ¿Sí me hago entender? Digamos, hasta aquí esta parte que les he explicado, ¿la tienen clara? ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer punto? No, señora. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, ese es el primer punto. Análisis del alistamiento y convocatoria de acuerdo con las necesidades de cada organización. Luego dice contratación y afiliación en la seguridad social. Hecho el paso 1, entonces yo ya hice entrevista, hice prueba psicotécnica, escogí al candidato, procedo a hacer el proceso de contratación, ¿cierto? Entonces ya contraté al empacador. El empacador debe cumplir con unas políticas de la organización. Eso sí no está contemplado en la ley. Digamos como un requisito para que la persona sea contratada, ¿cierto? Entonces cada organización define unas políticas de documentación a entregar. Todas las consultas en las IAS, un ejemplo, entonces debe entregar fotocopia de su cédula, Contraloría, Procuraduría, antecedentes policiales, delitos sexuales, comparendos de ciudadano en Bogotá y todo lo que la entidad se le ocurra, ¿sí? Porque eso es a discreción de la organización, ¿cierto? Y puede hacer su listadito y la persona pues debe cumplir con ese proceso para ser contratada. Cuando cumpla con ese proceso documental, entonces pasará a ser contratada. Cuando se contrata, la empresa debe realizar unas acciones, dependiendo de qué, del tipo de contrato. Entonces a este empacador lo van a contratar por 6 meses, es un contrato a término fijo y ahí tiene todas las prestaciones sociales, ¿sí? Porque es dependiente, ¿ya? Es un empleado a contrato a término fijo de 6 meses. Entonces ahí hay una afiliación, un proceso de afiliación. ¿Afiliación a qué? Administradora de pensiones, administradora de salud, administradora de riesgos laborales, caja de compensación familiar y CBF. Eso es lo que va en el segundo punto. ¿Hasta allí hay alguna? Profe, a mí me gustaría preguntarte algo. Diga, dime. Profe, nosotros de pronto tendríamos oportunidad de pronto en un momentico que se diera una explicación sobre cómo hacer las afiliaciones o no habría ninguna posibilidad de eso. Sí la hay. En el curso están, en el material del curso, no sé si lo has visto, el que está en la plataforma, ¿no? Allá aparece, hay un video por una administradora, ¿sí? Eso ya viene así el material. Digamos que es para tomarlo de ejemplo. Ahí viene un video de cómo hacer la afiliación y vienen pues las páginas web actualizadas de todas las entidades ante las cuales hay que hacer los diferentes tipos de afiliación. Adicionalmente, en la mayoría de las entidades de afiliación hay demos para el personal de desarrollo humano en el que se da el proceso de cómo, digamos, hacer la afiliación en el sistema, porque recordemos que es algo que todavía, esa es la segunda parte de la evidencia de la segunda semana, que es el foro temático, eso ya no se hace de manera manual. Sin embargo, las nóminas, sí, digamos que las nóminas que son las que liquidan la seguridad social, están en un software en la empresa, ¿no? Puede que esté en un Excel o puede que esté en un software de contabilidad. Pero digamos que eso que se hace allí se tiene que hacer en la administradora a través de una página web en línea. Entonces, en el material sí hay los videos de una, ¿no? De cada una, o sea, de una administradora de pensiones, de una administradora de salud, de una caja de compensación. Entonces, a manera de ejemplo, está el video.
Entonces, yo creo que eso te podía servir. No puedo hacer, digamos, una demostración yo, porque yo no tengo acceso a ninguna administradora, más como independiente, ¿sí? Ese es mi acceso. No tengo acceso como empresa para tener una demostración, digamos, en vivo de una, de un proceso de afiliación. ¿Listo? Profe, gracias. Profe, una pregunta. En el tema que acaba de preguntar la chica, proceso de afiliación, si por lo menos si uno como aprendiz tiene acceso y puede hacer la demostración en vivo, lo permiten. Sí, hay dos cosas. Las personas que tienen acceso pues a su sistema desde su empresa van a poder hacer esa tarea mucho más fácil porque el siguiente punto es ese. El siguiente punto es la afiliación de la persona, o sea, es mostrar cómo se haría la afiliación. Eso por un lado. Y por otro lado, si tu empresa lo permite, sí. Si no, no, porque estaríamos Lo que pasa es que información Lo que pasa de es las que personas. no, yo es que yo no solo manejo empresas, yo también manejo contratistas como independientes y personas como independientes. Y pues yo tengo así sea el acceso desde mi mismo usuario, o sea, mi usuario personal, y yo sé cómo hacer las afiliaciones tanto en salud, pensión y ARL y la caja de compensación. Pero para hacer las afiliaciones a esos trabajadores, uno siempre debe tener en cuenta, primero, que las empresas estén inscritas ante esas entidades de salud. Si no están inscritas, toca afiliar primero a la empresa y después a los trabajadores. Sí. Así es. Perdóname, Joyce, te hago una pregunta. ¿Es posible que podamos hacer una sesión compartida para ampliar una información para las personas que de pronto no tengan el acceso a una en ambiente real? Sí. Bueno, entonces si quieres, me escribes por el interno del WhatsApp y ya coordinamos si tienes la posibilidad y tiempo en la próxima sesión en línea, haríamos específicamente eso, porque digamos que, porque es importante sí saberlo, porque de cualquier manera en esta actividad, que es el siguiente punto, hay que mostrar el proceso del cómo se hace. Ustedes lo pueden hacer teóricamente con la información que está en el material de formación, ¿sí? Y aquellas personas que tienen la posibilidad de hacerlo desde sus usuarios en sus empresas, pues lo que hacen es que pueden colocar las pantallas, pero los que no, pues sí es bueno de pronto que puedan tener la posibilidad de hacerlo. Digamos que en el curso no llegamos hasta el ambiente real porque primero pues no nos da el tiempo y segundo porque no tengo los accesos habilitados para eso, pero Es si más, se puede qué pena, de lado, qué pena, podemos qué manejar. pena, profe. Es más, les digo algo. El SENA tiene en sus cursos virtuales, tiene un curso que se llama Afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad Social. Y ahí te explican todo, incluso te dicen cómo hacer una planilla pila, sea por aportes en línea, pago, Comeva, cualquier operador de pago, porque una cosa es afiliaciones a salud y otra cosa es el pago afiliación que se hacen por los operadores de pago. Y ellos les dan eso. El SENA tiene un curso habilitado también de eso. Voy a revisarlo porque ese no lo tengo dentro del centro en el que estoy, pero sí se me olvidaba ese curso, así como les nombré los otros cursos que tenemos que son muy específicos, como para una sola cosa, está el curso efectivamente de afiliación en donde se ve es únicamente eso. Entonces, por eso, entonces, qué bueno, primero lo que dice yo hice, un segundo, y que ustedes tengan la posibilidad de formarse, pero como les digo, o sea, un proceso de formación de eso sería casi como de 5 meses conociendo la norma, luego el tema de la liquidación, luego el tema de la contratación y luego el tema de la afiliación. Pero son temas muy específicos ya que hay que enfocarse únicamente en eso. Entonces, voy a tomar en cuenta ese curso de pronto para ofertarlo en los otros meses, que me parece importante, sí, como tener, yo ya tengo los otros 3 cursos, los que les hablé, menos este que no me lo han asignado, el de afiliación, pero sí sería bueno poderlo hacer. Entonces, Joyce, si quieres, podemos hacer eso. Si los demás les parece, en el chat yo les cuento la próxima semana
podríamos hacer la sesión enfocados en eso si les parece bien a todos. Yo no tengo ningún problema, Sí, profe. profe. Yo tengo los accesos, hago la información y usted me da acceso a compartir pantalla y puedo hacerlo. Yo no tengo ningún inconveniente. Listo, entonces hablamos internamente y a los demás, pues igual es un tema, digamos que no propiamente del curso, porque este está enfocado hacia la parte de contratación, pero ahí también tenemos que ver la parte de afiliación. Entonces, están amarradas ambos aspectos. Entonces, yo creo que se El podemos... curso más completo sí lo hay porque yo lo hice. Ya yo lo hice y el SENA lo tiene muy completo. Listo, yo hice. Hasta ahí. Bueno. Y vamos en el punto 2, contratación y afiliación, y en el punto 3 justamente es afiliación al sistema de seguridad social según el tipo de contratación. Entonces ya está a hacer el proceso que vamos a revisar la próxima semana, pero igual lo pueden hacer ustedes, ¿no? Los que tengan acceso a sus demos, a sus plataformas, pues ya saben cómo hacerlo. ¿Cómo afiliar a ese empacador? Estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Del empacador. ¿Cómo lo vamos a afiliar? Ya fue contratado, ahora tenemos que hacer un proceso de afiliación de acuerdo con con el tipo de contrato, que será un contrato término fijo a 6 meses. ¿Cómo lo vamos a afiliar? Ese cómo es, cómo lo afiliamos a pensiones, cómo lo afiliamos a salud, cómo lo afiliamos a administradora de riesgos laborales y el proceso, ¿no? Entonces, los que tengan la posibilidad de hacerlo con sus empresas, listo. Los que no se preocupen, que de igual forma en el material de formación está como la demostración y con eso pueden hacer la actividad. Y pues ya la otra semana, si podemos hacerlo con Joyce, pues ya sería, digamos, un avance más y un plus que ustedes tendrían en digamos, en esa actividad. Aquí les estoy escribiendo cómo presentar el documento. Recuerde, es en este mismo archivo, no es en otro, es aquí mismo. Y yo aquí les estoy poniendo los casos, todos los 5 casos. En una tablita, el caso va en color azulito, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. ¿Y qué va en cada cuadrito? Las preguntas que les hice hace un momentico. Análisis del alistamiento y convocatoria, contratación y afiliación, afiliación al sistema de seguridad social. O sea, todo eso lo tienen que hacer acá. ¿Sí me hago entender? Ahí cada caso ustedes lo van a manejar. ¿Tenemos alguna inquietud hasta ahí? No, señora. No, profe, está bien. Listo, muy bien. Entonces vamos a leer el primer caso para que... Ay, perdón que me equivoqué. Dejé de compartir. Vamos a leer el primer caso. Dice, la directora de gestión humana de una empresa del sector oficial requiere para el desarrollo de su objeto misional la contratación de un asesor laboral externo. Yo voy a subrayar aquí unas palabritas claves para los aspectos de derecho individual y derecho colectivo. La directora le solicita a usted cuál es la mejor forma de vincular el asesor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí muy rápido, opiniones de ustedes. ¿Qué ven ustedes de interesante en este primer caso? Profe, ese nos vamos a por, cuando hablan del sector oficial, están hablando del sector público. Y ahí vamos a publicar a través de las páginas del SECOP. O sea, SECO 1, SECO 2, y es una licitación pública. O por la entidad que está ofertando. Cuando hablamos del sector oficial, ahí puede ser la directora de gestión humana de una alcaldía X. A través de la página de la alcaldía se puede ofertar. Entonces ahí hay un punto importante. Lo primero es eso, el sector público, ¿sí? Y en el sector público no podemos salir a publicar una vacante en Computrabajo, ¿no? O en el empleo.com. Eso es claro. Pero sí podríamos abordar, por ejemplo, una contratación directa, ¿sí? Porque hay un pedacito de la redacción del caso que dice, en el desarrollo de su objeto misional.
podemos hacer una contratación directa en una entidad pública cuando la persona que se va a contratar va a apoyar el objeto misional de la entidad. Ahí podemos hacer una contratación pública. También se puede hacer una licitación, por supuesto, ¿sí? Pero digamos que si es algo muy urgente, si le ponemos ese pedacito de objeto misional, automáticamente nos da la posibilidad de hacer una contratación directa. Obviamente en el sector oficial hay un montón de aspectos jurídicos que se deben tener y de hecho en la contratación en el sector oficial la hacen los abogados. ¿Sí? Eso no lo hace un administrador, realmente se necesita el abogado. La contratación de un asesor laboral externo. La palabra externo también nos indica que no va a ser de planta, que no va a ser provisional, que no está por meritocracia, sino que es externo y eso ya indica que es temporal. Eso no es indefinido. Entonces, fíjense que todas ese análisis que se hace, pues es importante, pues obviamente si están trabajando en el sector oficial, pues esto ya está normado dentro de la entidad. Esto no es algo que se va a improvisar, pero para el ejercicio que estamos haciendo, para que ustedes lo puedan identificar. Para los aspectos de derecho individual y derecho colectivo. ¿Por qué tan importante esto que yo subrayo acá? Porque también en lo oficial importa la coma e importa el punto y coma. Quiere decir que si yo voy a hacer una contratación directa de un abogado como asesor laboral externo para una área definida, debe cumplir exactamente con lo que dice, digamos, el pliego de condiciones. Porque entonces hay un pliego de condiciones en donde se solicita a un abogado para ser asesor laboral externo, para que cumpla con el objeto misional de tales funciones, que son las funciones que están en el manual de la entidad, y que debe ser un abogado especialista en derecho individual y derecho colectivo. Eso debe tenerlo esa persona y debe demostrarlo con su diploma. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser un abogado solamente, o que no puede aparecer un abogado especialista en derecho civil o en derecho penal. Debe ser derecho individual y derecho colectivo. Entonces, todas estas observaciones que estoy haciendo aquí, en este caso puntualmente, es porque en lo oficial se necesita el detalle. Entonces, en lo oficial hay una necesidad que se diagnostica, igual que en lo privado. Esa necesidad va amarrada a un manual de funciones que ya existe en la entidad y a un objeto misional, y esa persona que se va a contratar debe cumplir o debe apoyar ese objeto misional, ¿sí? Es decir, que la necesidad que tiene la entidad en ese momento es en aspectos de derecho individual y colectivo, por lo tanto se requiere un abogado que conozca de esos aspectos para que supla esa necesidad. Entonces, no es que si la entidad tiene una necesidad en lo individual y colectivo, yo aparezca con un abogado de derechos humanos o un abogado de infancia y adolescencia. No, porque la necesidad es específica en un área específica de la entidad. Eso como para desagregar el caso. Entonces, hasta ahí, digamos, me comprenden cuál es la dinámica que hay que desarrollar en esta actividad propiamente. Hola. Sí, profe, hasta el momento entendible para mí. Listo. Para todos los demás. Sí, profesora. Listo. De igual manera, ahí quedamos en el chat. Esa era la primera evidencia de nuestra guía, de nuestra semana. La segunda evidencia es el foro temático, que es muy relacionado con lo que estábamos hablando hace un momentico, la participación en el foro temático sobre los mecanismos de afiliación a seguridad social. Entonces, teniendo en cuenta los tipos de mecanismos y tipos de sistemas manuales y automatizados para la vinculación adecuada a la seguridad social, ¿cómo cree que podrían fortalecerse las organizaciones en torno al cumplimiento y oportunidad en la afiliación y deducción de los valores relacionados a la afiliación a la seguridad social? O sea, toda esta carreta
es para que ustedes respondan o interactúen o debatan sobre cómo influyen los sistemas, las plataformas justamente de afiliación en la afiliación de los empleados. Porque si bien es cierto, esto migró más o menos desde el 2007, la planilla Pila se inició más o menos en el 2007, a hoy todavía hay personas que no hacen ese tipo de afiliación así, porque digamos que los últimos que entraron fueron los contratistas, los independientes, y así todos los gremios, ¿no? Los transportadores, los taxistas, las empleadas domésticas, todo eso, digamos que todos esos sectores fueron entrando paulatinamente. Los primeros que entraron al sistema fueron las empresas, obviamente, con sus empleados, y luego se empezó a abrir al resto. ¿Cómo se puede fortalecer a las organizaciones? En las plataformas y en eso para que, digamos que se pueda dar de una manera más ágil la afiliación en el proceso. Digamos que todo es una transición, ¿no? Las personas de antes del 2008 que venían manejando todo a través de la nómina y afiliaciones manuales con los formatos y todo eso, y los pagos, porque aún hoy hay que hacer la afiliación en físico, ¿no? En algunas entidades hay que hacer la afiliación con el formulario físico y luego es que ya aparece la persona en el sistema, pero los pagos sí hay que hacerlos en el sistema, pero igual también se pueden hacer en físico. Digamos, es cómo se pueden fortalecer las entidades en ese sentido. Esa es la pregunta del foro temático, pues que tiene que ver también un poco con la actividad que se está desarrollando. Eso es todo lo que tenemos para la próxima semana, la cual empezamos el 11 de septiembre, pero que ustedes pues ya pueden ir revisando si ya hicieron la primera actividad, que fue el mapa conceptual. Entonces, o la presentación, no, el mapa conceptual. Entonces, eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna inquietud. La próxima semana, entonces, Dios mediante, hacemos el tallercito de afiliación en vivo. Y bueno, no sé qué dudas puedan tener sobre lo que hemos hablado. Sí, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. La verdad que todo está claro. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Voy a detener la grabación